Bueno, muchísimas gracias, Tomás, no solamente por estas palabras, sino a ti y a Cal por haber organizado este acto, también por haber sacado adelante la edición de este libro, junto obviamente a Juan Andrade y a Fernando Hernández. Yo voy a ser breve. Quería, además de agradeceros a todos y a todas que estéis aquí, agradecerle también al vicepresidente y a Pablo Iglesias que se hayan prestado a dar este debate. Pocas veces podemos tener debates de este tipo y también creo que es peculiar porque creo que son dos de los pocos referentes políticos que existen ahora mismo en Europa y en América Latina que combinan algo que el propio Perry Anderson, por ejemplo, dice que es muy extraño y que de hecho siempre ha estado bifurcado, y es una fuerte trayectoria intelectual y además una posición de referencia de liderazgo en un proceso político de forma práctica, ¿no? Participando de la experiencia de cambio. En ambas biografías se combina una experiencia activista, militante, heterogénea y desde muy temprana edad con esa trayectoria fuerte intelectual y de apostar por la reflexión y vinculada a la acción colectiva, y creo que eso es una característica que les vincula a ambos y que es extraña de encontrar en los dirigentes políticos, no solamente en nuestro tiempo, sino me atrevería a decir en las últimas décadas, y eso es algo que creo marca una diferencia y hace, si cabe, aún más interesante la posibilidad de debatir. Me voy a limitar a proponeros, porque luego tenéis ambos tiempo suficiente para desarrollar algunas cuestiones que creo que se pueden desprender del libro y que tienen que ver con las reflexiones que en nuestro tiempo podríamos hacer y que a mí me gustaría que hablaseis de ello y profundizaseis en función de los textos que hay en este libro. La primera cuestión tiene que ver con una reflexión que hace el vicepresidente Linera al principio de su texto en este libro, y es cómo la Revolución Rusa permite abrir, digamos, toda una gama de expectativas para los sectores subalternos de que sí se puede, de que se puede ganar, de que es posible organizarse y conseguir una victoria. Entonces, me gustaría que reflexionaseis sobre, bueno, si sigue existiendo hoy la posibilidad de ganar, qué significa para los sectores subalternos ganar en el año 2017, dicho de otra manera, hasta dónde pueden llegar los sectores subalternos organizándose, qué parcelas de poder son las que se pueden conquistar hoy en día, si se pueden llegar a modificar sustancialmente las correlaciones de fuerza, las relaciones de dominación en las sociedades en las que vivimos y cómo, con qué repertorios de acción colectiva. En relación a eso, hay también una reflexión sobre el momento hegemónico, ese momento de construcción de hegemonía político-cultural. Y yo querría que reflexionaseis sobre cuáles son las tareas de esa fase, sobre todo porque la siguiente pregunta sería: cuando los sectores subalternos en determinadas circunstancias son capaces de entrar, de tomar el poder ejecutivo, entonces ahí, bueno, Linera plantea, hay un momento en el que se da un momento jacobino-leninista, él dice, en el que de alguna manera las fuerzas se desnudan y los sectores dominantes se resisten a ser apartados de los espacios desde donde pueden ejercer el poder. ¿En qué se expresa esa reacción? Y, de alguna manera, ¿cuáles son las tareas? Quizá esta reflexión tiene más que ver con la situación en la que nosotros estamos. Linera dice, claro, antes de que lleguemos al poder ejecutivo hay toda una tarea de construcción hegemónica que es política, que es cultural, pero una vez que estás ocupando el poder ejecutivo, las tareas prioritarias tienen que ver también con mostrar capacidad de estabilizar económicamente el país, con mostrar capacidad de que crezca la economía. Nosotros, de alguna manera, sin haber llegado a ocupar el poder ejecutivo, pero teniendo una representación muy importante en el poder legislativo, combinamos ambas tareas. Una tarea de construcción hegemónica, pero también tenemos que demostrar con nuestra acción legislativa, cuidado con la desventaja en este caso de que no estamos en el poder ejecutivo y además estamos en una situación en la que el poder ejecutivo bloquea de manera continuada al poder legislativo. Entonces, ¿cómo es esa combinación de tareas, si es que pueden combinarse? Y cuáles son, insisto, las tareas centrales del periodo en un momento más de construcción de hegemonía
que creo yo, ese momento jacobino-leninista, que también sería interesante pensar cómo se puede expresar en un país del sur de Europa, en el caso de que las fuerzas progresistas, en el caso de que fuerzas políticas que representan a los sectores subalternos o con las cuales los sectores subalternos están construyendo un proyecto político emancipador, si estos llegan a tomar el Ejecutivo, llegan a estar al frente del Ejecutivo, ¿qué podría pasar? El segundo bloque de reflexiones iría un poco encaminado en esa línea y tiene que ver con ganar para qué, qué significa, eso es una reflexión que también aparece en varios artículos de este libro, el horizonte del socialismo hoy, si tiene sentido hoy hablar de revolución, qué significado tiene, qué resultados debemos esperar, y ahí incluiría toda una serie de reflexiones sobre las que también me gustaría que opinaseis, que tienen que ver con algo que el feminismo está planteando con mucha insistencia, y es que hoy en día hablar de un proyecto progresista tiene que ver fundamentalmente con una agenda de respeto y garantía de los derechos humanos y de construcción de vidas dignas, de poner lo común, de poner la vida común en el centro. Esto, que es una cuestión en la que los feminismos han trabajado durante décadas y que ha entrado en contradicción con el pensamiento marxista, con otras formas de pensamiento progresista. ¿Qué pensáis sobre eso? ¿Y qué pensáis sobre esta idea de que las tareas actuales de las fuerzas emancipadoras tienen que ver con la construcción de vidas dignas y con la construcción de un proyecto que respete, que garantice los derechos humanos que están en retroceso en muchos de nuestros países? Y también otra pregunta, un poco más vinculada con los debates clásicos de la izquierda. Hay varios artículos que recuerdan en este libro como algo así como la Revolución Rusa llega cuando ya nadie la espera, porque en ese momento ya existía un profundo debate acerca, dicho muy resumidamente, de reforma o revolución, de esos dos planteamientos de cuál es la acción política de los sujetos populares, y cómo la Revolución Rusa llega cuando hay un planteamiento general de que, bueno, por la vía parlamentaria es posible ir consiguiendo reformas poco a poco, y, por tanto, había muchos sectores de las fuerzas progresistas, revolucionarias en ese momento, que pensaban, reflexionaban sobre que quizá no podían darse los cambios por una vía revolucionaria y la vía reformista era la adecuada. Estoy planteando esto en términos muy dicotómicos y muy simples, pero es un debate que se ha reproducido a lo largo de todo el siglo XX y que también está presente ahora y que llega hasta nuestros días. Entre las izquierdas es un debate vivo. Creo que Álvaro, en su texto, en algunos momentos, habla de ello, bueno, planteando cómo son esos debates que se están teniendo entre propuestas políticas y diferentes sectores de las fuerzas progresistas. Me gustaría que reflexionaseis sobre esa idea. Más bien la pregunta sería si es posible hacer algún tipo de cambio sustancial que modifique la estructura social, la estructura política, que no implique una revolución en el sentido de ese momento plebeyo, de ese momento de autoorganización de los sectores populares, de ese momento de autoconocimiento de las capacidades que tienen los sectores subalternos cuando se juntan, de la capacidad que tiene la acción colectiva de revertir, de modificar las relaciones de poder y también las instituciones sociales. Y algo que tiene que ver también con cosas que se plantean en varios de los artículos respecto a las alianzas regionales e internacionales que son necesarias. La pregunta sería, ¿es posible construir un proyecto de emancipación solamente en un país? ¿Cómo son las alianzas que pueden construirse? ¿Cómo son las alianzas en América Latina? ¿Cómo son las alianzas no solamente en Europa, sino sobre todo entre los países del sur de Europa y América Latina? ¿Cómo son esas alianzas que podemos, cómo o qué tareas prioritarias tienen esas alianzas? Un tercer bloque tendría que ver con algo que en Podemos, yo por lo menos lo he aprendido sobre todo en Podemos, y es la parte emocional de todos los procesos de cambio. Hay un artículo en el que se habla del vínculo emocional que sostiene la comunidad y que crea el vínculo de las personas con el proyecto político, y define esa emoción como el entusiasmo. El entusiasmo como una emoción propia del sujeto revolucionario que es capaz de hacer grandes sacrificios personales y colectivos por un proyecto político de cambio, y que se vincula a la fraternidad, que es otro de los grandes
no diría solo sentimientos, sino experiencias políticas, y nosotros estamos desarrollando toda un área de trabajo, toda una dimensión de nuestro trabajo político a través de la iniciativa de Vamos. Aquí está Rafa Mayoral, que es la persona que está coordinando esto, así que luego puede opinar también sobre ello. Cómo se construyen esos vínculos, sobre todo en un contexto en el que hacer política, también gobernar, pero incluso sin gobernar, hacer política implica defraudar expectativas, hacer política implica muchas veces no llegar hasta el punto máximo al que te has propuesto llegar, tener que hacer acuerdos que muchas veces puedes calificar de mínimos y, por tanto, ¿cómo combinamos esa construcción de entusiasmo, esa construcción de fraternidad, ese vínculo que debe ser estable y muy sacrificado de millones de personas con un proyecto de cambio, cuando la acción política cotidiana muchas veces tiene muy poco de épico y tiene mucho más de, bueno, de otras emociones y otras experiencias cotidianas de trabajo político que no se caracterizan especialmente por el entusiasmo, sino por la frustración de expectativas, por la lentitud de los procesos, por la frustración de no conseguir todo lo que uno se propone. Y, por último, un bloque, me ha gustado mucho la parte de las antinomias aparentes de la revolución, y había dos que Álvaro vinculaba a los procesos de cambio, pero que yo creo que también se dan en las organizaciones y en los movimientos, y me gustaría que reflexionaseis sobre ellos. Uno es la tensión entre el componente organizado, intencional, consciente, y el componente espontáneo, eso que Enric Juliana habla como los accidentes. A veces se dan situaciones que son accidentes y todo lo que has planificado es útil cuando llega el accidente, pero cuando llega el accidente, del 15M hablábamos también en estos términos, ¿no? Bueno, pues ¿cuáles son las cosas que podemos organizar? ¿Cuáles son las cosas que podemos organizar para que los accidentes jueguen a favor de un proyecto de emancipación? Y otra cuestión que también plantea Linera en su artículo, que tiene que ver con una antinomia aparente, y es que muchas veces se ha hablado de la revolución como un momento poco democrático, o de los procesos revolucionarios como antítesis de la democracia. Y Linera dice, no, justo las libertades democráticas son las que permiten que los procesos revolucionarios se den, porque si no hay libertad de reunión, si no te puedes reunir, si no te puedes asociar, si no te puedes movilizar, si no te puedes manifestar, entonces ¿cómo la gente se va a juntar y se va a reconocer en un proyecto colectivo? Bueno, pues sobre eso me gustaría que reflexionaseis, frente a esta idea del cuanto peor mejor, que además muchas veces nos dicen a nosotros, ¿no? Y la otra tensión es una hermosísima entre el desarrollo de lo local y la democracia general. Cómo los procesos de emancipación requieren de una fortaleza amplia de los espacios de trabajo locales, pero cómo si eso no se combina o no se tensiona con procesos que necesariamente son de centralización de la toma de decisiones, de la definición de la estrategia, todo corre el riesgo de dispersarse o de ponerle fácil al enemigo que ataque dispersando, divide y vencerás. Entonces, bueno, que reflexionéis sobre esa tensión que creo que también se da en las organizaciones políticas, en los movimientos políticos, y que tiene que ver con cómo fortalecer la creatividad, el desarrollo, la extensión de la democracia en los ámbitos más cotidianos y en lo local, siendo que eso debe combinarse con procesos que necesariamente son de centralización y de toma de decisiones generales, pero que si ese polo se fortalece mucho en detrimento del otro, termina ahogando la capacidad creativa del espacio de lo local. Y lo pregunto también en el sentido de las diferentes administraciones en las que nosotros tenemos representación a la hora de hacer política institucional. Cómo combinar la capacidad de autonomía, de toma de decisiones, de creatividad, de probar a hacer las cosas de diferente manera en diferentes ayuntamientos, en diferentes comunidades, en diferentes regiones, con un proyecto, incluso entre diferentes organizaciones hermanas, con un proyecto que necesariamente también requiere de espacios de centralización. Y por último, con esto termino, la última reflexión que me gustaba mucho sobre la construcción de comunidad y las posibilidades del Estado de construir comunidad. Decía, hay una frase de Linera que dice: el Estado no puede construir comunidad la construye la gente. ¿Y el Estado qué puede hacer? Pues puede proteger, cuidar, mimar, ayudar, facilitar a extender ese proceso,
Mi pregunta sería cuál es el rol del partido movimiento, cuál es el rol de las organizaciones políticas en eso. Y decía, claro, la clave es ganar tiempo para que la gente pueda organizarse, equivocarse, probar otra cosa, volver a equivocarse, acertar en una, hablar, comprender en un contexto en el que el adversario juega sus cartas y dice yo no quiero que tú tengas tiempo para equivocarte y para aprender a hacer las cosas bien. Entonces, la doble pregunta es, por un lado, si es cierto que el Estado no puede crear comunidad, pero sí que tiene muchos dispositivos con los cuales se puede facilitar o dificultar la construcción de comunidad, porque desde el Estado se tienen competencias como la definición de los espacios urbanos, bueno, desde el Estado, desde la administración pública, ¿no? La definición del espacio urbano o la construcción de garantías democráticas que permiten construir comunidad. Entonces, esa tensión sobre, claro, cuál es la acción autónoma de la gente, de los sectores populares, combinada con una acción institucional que debe estar coordinada, y la otra, cómo se gana tiempo en unos contextos como los nuestros, donde el tiempo máximo es 4 años, en nuestro caso, entre periodo electoral y periodo electoral. Ese es el periodo que tú te puedes proponer para hacer una serie de reformas o de proyectos, y a veces ni siquiera, pero 4 años es un horizonte que muchas veces no da para construir ciertas estructuras o instituciones de calado, y cuando 4 años es el máximo periodo de tiempo posible, porque mientras tanto hay una gran presión mediática, hay una gran presión del adversario, que tiene muchísimas herramientas para poder decir no, 4 años no vas a estar tranquilo construyendo cambios y construyendo tus ideas, vas a tener un adversario que, bueno, que te va a plantear dificultades, que te va a tratar de cambiar no solamente los marcos, sino que te va a poner piedras en el camino objetivas para conseguirlo. Con esto yo os dejaría paso, tenéis tiempo suficiente y después para que entréis en debate entre vosotros, pero si veo que os pasáis del tiempo que tenéis, os pasaré una notita, ¿vale? Pues eso, muchas gracias.